18, más noticias en vivo para compartir con ustedes y en este caso nos vamos hasta la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Ellos están dando una conferencia de prensa en torno a ciertas posturas sobre algunos temas. Está hablando el doctor Pedro Halley. Lo vamos a escuchar, tomamos la señal de Rodrigo Acosta. Aportación, el aporte, los ingresos al fondo de jubilación. Entonces nos preocupa y rechazamos ese discurso negativista de que el fondo está en problemas. El IPS tiene que dar un mensaje de confianza a la gente, porque las crisis que sufre a nivel de corrupción, a nivel de mala atención médica, hace que la gente no quiera entrar al IPS. Los jóvenes no quieren entrar al IPS. Y si el propio IPS alienta ese desaliento, digamos, con discurso negativista, bueno, tienen que revisar su postura. Nosotros decimos que el seguro social del IPS, modelo de reparto solidario, de capitalización colectiva, tiene para largo y puede ser fortalecido aún mucho más si es que el IPS ataca el verdadero problema del IPS, que es la informalidad laboral. La gente tiene que incorporarse, pero para eso tiene que confiar en el IPS. Basta de desalentar a la gente, por un lado. Por otro lado, me quiero referir a algo que nos molesta. Los haberes jubilatorios de los jubilados y pensionados de IPS se ajustan cada fin de año por el IPC, el índice de precio al consumidor que dicta el Banco Central. El año pasado fue 3.7%, el que ganaba 1 millón le subió 37.000 guaraníes. Este año parece ser que vamos a llegar a 3.5, 3.4, vamos a ver qué dicen los economistas. Quiere decir que el aumento va a ser irrisorio, va a ser insuficiente, va a ser miserable. Nosotros observamos con mucha indignación que otros jubilados de otras cajas tienen aumentos muy superiores. ¿Por qué la caja fiscal, que técnicamente está en quiebra, ofrece o otorgará al sector policía y al sector militares un incremento del 7%? ¿Por qué la caja parlamentaria, que ya otorga luego jubilaciones VIP, va a otorgar un ajuste del 19%? Toda esa plata sale del bolsillo del ciudadano, que no es sino la aportante de IPS otra vez. Pero al IPS hay que darle 3.1% de aumento, cuando que sabemos que en realidad el incremento del costo de vida se fue en el 2024 posiblemente al 25-30%. Esa situación de inequidad y de injusticia nosotros protestamos. El tercer punto, y para terminar, el proyecto de ley que está presentando el IPS al Congreso, que ha presentado respecto a el traspaso de 3 años a 10 años, de lo que se llama el periodo de referencia, el tiempo que se toma para calcular y promediar tu haber jubilatorio. Es una recomendación técnica a la que no nos oponemos porque es una cuestión necesaria, pero el proyecto de ley adolece de deficiencias estructurales, de deficiencias de fondo y de forma que deben ser revisadas para que salga una ley buena y no una ley renga ya otra vez que no se pueda reglamentar. No se olviden de la ley de superintendencia. Hace 1 año se promulgó y no se puede sacar el reglamento porque está mal redactada. Lo mismo va a ocurrir con esta si es que no se hacen los ajustes en el proceso legislativo en el Senado. Tenemos miedo de que antes de fin de año Peña esté promulgando otra vez una ley imposible de reglamentar. Es necesario ese ajuste, pero debe hacerse bien. Nosotros sabemos lo que debe ajustarse. Necesitamos la oportunidad para instalar esa propuesta. Doctor, ¿cuáles son esos ajustes que se tienen que hacer, según lo que está mencionando usted en estos momentos? Principalmente se va a discutir mucho el criterio de irretroactividad de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes en general se promulgan y rigen para el futuro. Esta es una ley que tiene una particularidad de que va a afectar a gente que está jugando con las reglas de juego ya del pasado, de 36 meses de promedio. Hay una aplicación progresiva, que en 7 años se va a lograr la aplicación plena de la ley, pero ahí se tocan cuestiones de irretroactividad que posiblemente van a tener una discusión jurídica sobre inconstitucionalidad o no de ese mecanismo. Pero fundamentalmente,
Lo que más nos preocupa es que si vos tomás un periodo de referencia largo de 10 años o de más años, como hacen otros países inclusive, los salarios muy antiguos de hace 10 años deben actualizarse por un procedimiento realmente efectivo que permita traer esos salarios a valores actualizados, a valores reales. Sin embargo, el modelo o la metodología que va a implementar que propone este proyecto habla de actualizar aquellos salarios de hace 10 años por el IPC, el índice de precio al consumidor, que sabemos que es un índice falso, índice falso que está elaborado por el Banco Central para vender un país teóricamente estable con la inflación contenida y otras cosas. Pero en realidad, el costo de vida no es el 3.1% de aumento que nos dice el Banco Central, es mucho más. Cuando vos vas a traer valores, salarios de hace 10 años a hoy, tomando el IPC de hace 10 años, va a traer actualizaciones falsas. ¿Y qué va a producir eso? Que el método de pasar de 3 a 10 años va a producir salarios inferiores a los actuales. Y bajo ningún punto de vista nosotros vamos a apoyar ninguna medida, aunque sea positiva, porque esa medida es necesaria, pero no vamos a apoyar mientras no se corrija ese defecto de fondo que tiene, que va a producir jubilaciones miserables. O sea, las personas que se van a jubilar van a ser más pobres, podríamos decir de esta forma. Y los promedios que se van a obtener utilizando 10 años, pero actualizados por el IPC solamente, van a generar beneficios inferiores a los que se producirían si solamente se toman 36 meses. Entonces lo que nosotros proponemos es que una persona que se jubile en un periodo, llamémosle, de 7 años después de promulgación de la ley, se le hagan 3 cálculos. Se le haga un cálculo con 36 meses, porque ya empezó a jugar con 36 meses su vida laboral. Se le haga un promedio con 10 años si se quiere, si esa persona quiere que se tomen los 10 nuevos años, y otro cálculo con el tiempo real que tiene al momento de solicitar, puede ser 2 años, 3 años, 5 años después de la ley. Y el cálculo que sale mejor se le paga al trabajador. Así no se le perjudica a nadie. Esa es la manera que nosotros queremos proponer. Doctor, sobre esta reforma del IPS que posiblemente mañana se trate en Cámara de Diputados, ¿qué perjuicios ustedes consideran que podrían tener este nuevo cálculo? Y mira, así como señalé, el principal problema de esta reforma es que propone una sola fórmula de ajuste, de 3 a 10 es la regla, para una multitud de historias salariales, porque tu historia salarial no es igual a la mía, ni a la de él, ni a la de los demás. ¿A qué me refiero? Muchos paraguayos tienen historias salariales lineales ascendentes, empiezan como ordenanza y terminan como directores en sus empresas. Por supuesto les conviene los últimos 3 años, les sale el promedio mayor. No les conviene tomar más años porque baja el promedio. Hay otros paraguayos, trabajadores cotizantes, cuya historia salarial es la clásica de IPS. Empieza con salario mínimo, sube, hay una época en que gana bien, 35, 45, 50 años, y luego baja su productividad y termina cayendo. Termina como sereno en el taller o como ayudante, albañil o lo que sea, y gana poco y se le jubila por los últimos 36 meses. Desde luego que esa persona se jubila mal y conviene tomar más años. Entonces no puede haber una regla única para una multitud tan grande de situaciones. Después está el comisionista, que es como un electrocardiograma. Sube, baja, sube, baja. ¿Cuál le conviene? 3 años, 10 años. Y habrá que ver caso por caso. Lo que no se puede es pretender establecer una regla única o un promedio único para tal cantidad de situaciones laborales. O sea que la ley debería ser, tener esa opción de tomar un 35 o los últimos 120 meses. Totalmente, la ley debería prever un mecanismo que no le perjudique a nadie, porque el principio en derecho laboral y en derecho previsional es que en la duda se está a favor del trabajador, y si acá hay una duda, se tienen que hacer 3 cálculos, uno con 36 meses, porque vos estás cotizando para 36 meses, ahora te van a cambiar las reglas de juego. Otro para la nueva regla de juego, 120 meses.
Y aún otro, supongamos que la ley sale hoy y vos te jubiles en 3 años, otro con 36 más 3 años, con 72 meses. El que sale mejor, el promedio que sale mejor es el que debe pagarse al trabajador. Ahí se cumple el principio de en la duda a favor del trabajador. ¿Plantearon esto a los diputados que probablemente van a tratar mañana? ¿Le escucharon? ¿Se pudieron acercar a ellos? Lo hablamos individualmente con algunos diputados interesados en el tema que no forman parte de la mayoría aplanadora que ya sabemos y que quiere sacar esto como sea. Entendieron y están preocupados, pero creo que esto se va a aprobar a rajatabla, así como se aprobó la ley de superintendencia, sin ningún debate. Va a ir a senadores y la próxima semana tenemos una audiencia pública, el 19 de diciembre está prevista una audiencia pública. Justo ese día también sesiona senadores. Posiblemente se dé la ironía de que mientras estamos discutiendo y planteando estas correcciones, en otra sala estén aprobando el proyecto de ley. Ojalá no ocurra, nos hagan caso, le hagan caso a la clase trabajadora y se modifique esa ley para mejorarla. Doctor, si voy a presentar, por favor, ¿lo acompañan? Bueno, están conmigo el doctor Elvio Brum, el licenciado profesor Gustavo Canata y el doctor Luis Turitil, que puede tocarle el tema del área médica. Como ven, la Unión Nacional es multidisciplinaria. Nosotros estamos capacitados y lo estamos haciendo permanentemente, estamos discutiendo permanentemente con referentes importantes del IPS, como el actuario, como el consejero Pereira, sobre estos temas. Lamentablemente la clase política es sorda, ciega y muda respecto a los verdaderos intereses que tendríamos que estar discutiendo en el Congreso. Esta ley va a salir como sea, por algún imperativo que desconocemos, y después va a pasar otro año en que no se va a poder reglamentar y vamos a tener miles de problemas. Por favor, para reiterar nuevamente sobre algún inconveniente de esta ley. Bueno, el principal inconveniente de esta ley, que, reitero, para nosotros es un avance hacia la formalización del mercado laboral, porque va a impedir esa simulación de 22 años de salario mínimo y los últimos 3 años de salario de gerente. Eso va a desaparecer por lo menos en parte. Pero esta ley tiene un problema, que el mecanismo de actualización de los haberes muy anteriores no es suficiente para que esos salarios muy anteriores tengan realmente un peso ponderable en la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Porque se van a actualizar salarios de hace 10 años por el IPC solamente. Nosotros creemos que la fórmula de actualización debe contener al IPC como un elemento, pero también otros elementos de ajuste que tienen que ver, por ejemplo, como la rentabilidad de las inversiones del IPS, que finalmente es nuestra rentabilidad, nuestra plata, no es la plata del gobierno, que tienen que ver con factores biodemográficos como la edad en que se retiró la persona, la expectativa de vida de la persona, otras tasas de rendimiento, el costo del dólar. Eso ya lo determinarán los economistas, pero no se puede hacer solamente por un índice falso, políticamente falso, que se hace for export para vender una imagen país absolutamente irreal. Con respecto a este ajuste anual que se suele realizar, ustedes en sus cálculos, ¿de cuánto debería ser, considerando que el año pasado fue de 3.7%? Y mira, ¿de cuánto debería ser? Te puedo contestar diciéndote que los jubilados parlamentarios que ya tienen jubilaciones VIP luego, van a tener un ajuste del 19%. Los jubilados policías y militares que pertenecen a una caja en quiebra, que pagamos todos con impuestos, van a tener un ajuste del 7%. Y el jubilado del IPS, que es el más importante, la caja más importante, el de mayor volumen, va a tener un ajuste del 3.1% posiblemente. Entonces, ¿cuánto debería ser? Y queremos equiparar por lo menos a la jubilación de los parlamentarios. Si a ellos le dan 19%, ¿por qué al ciudadano común no le van a dar 19% también? ¿Recursos para esto hay? IPS tiene una reserva extraordinaria y aquí hay una cuestión, se cuestiona mucho que se tocan las reservas.
No se tocan las reservas, los intereses de parte de las inversiones de las reservas se tocan para completar los beneficios y eso está bien, para eso están las reservas, para devolvérseles a los jubilados que son los que constituyeron esa reserva. No existe ningún problema dogmático en eso y mucho menos práctico. Sí, yo soy licenciado Elvio Brum. Soy fundador de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Yo quería reforzar un poquito lo que estaba diciendo el doctor Pedro Valle, que totalmente de acuerdo en que el tema del ajuste de los 36 meses a 120 meses adolece de varias carencias que deben ser modificadas antes de ser aprobado. Ellos no quieren la audiencia pública. Como bien se decía, se ha pedido la audiencia pública para tratar ese tema, pero justo en el día que nosotros teníamos marcada la audiencia pública, ellos estarían sesionando y se va a aprobar de cualquier manera. Y otro punto también es que las mentiras que salen de IPS, y lo digo muy claro, es engañoso el mensaje que sale de IPS de los voceros o las voceras. Están hablando de que existe déficit dentro de la caja de jubilación del IPS. El IPS, la caja jubilatoria, recibe como mínimo 60 a 65 millones de dólares y eso está bien marcado dentro de lo que es la parte de la contabilidad que sale en la página web de IPS. Y guiándonos por eso nosotros sacamos que existe superávit permanentemente, pero por algún motivo, algún desvío que puede existir, hay un mensaje que existe déficit. Y el otro engaño grande que viene de IPS, que se refiere al tema de la referencia de jubilatoria, que pasa de 36 meses a 120 meses, diciendo, nosotros estamos de acuerdo que exista eso con los ajustes que se tengan que hacer que están mal redactados. Bueno, pero ese no es la solución del IPS. La solución real del IPS va a pasar por una buena gestión para ver lo que es la informalidad, la gestión del Consejo Administrativo, para combatir la informalidad laboral y la subdeclaración. Ahí está lo que es la parte demográfica que decían anteriormente, para captar mayor cantidad de asegurados y que están tratando de hacerle correr a esta gente. Después, ese tema, un valor paramétrico, simplemente un valor paramétrico de 36 meses a 120 meses, reitero que puede ser interesante, corregido, pero el problema principal pasa por lo que es la gobernanza en el IPS. El tema de IPS, ustedes muy bien saben, pero no, de todos modos reitero, está constituido por un presidente que es nombrado presidente del Consejo de Administración, nombrado por el Poder Ejecutivo, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Trabajadores, son todos del Estado, un representante de los empleadores, un representante de jubilados y un representante de los trabajadores. El día que el Poder Ejecutivo deje de tener injerencia en el nombramiento de estas personas y se puedan nombrar libremente los jubilados que elijan a los jubilados, los trabajadores que elijan a sus representantes en el Consejo también a los trabajadores, y los empleadores puedan elegir libremente también a su gente. Entonces allí gente idónea, capacitada, con conocimiento y dueños de la plata del IPS, allí recién realmente se puede mejorar y salvar el IPS. No va a pasar simplemente por valores paramétricos que sí son importantes, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo está en la gobernanza. Por eso ustedes nunca van a escuchar hablar a algunas autoridades, ni del IPS, ni autoridades políticas que digan el problema está en la gobernanza, vamos a hacer modificaciones sobre la gobernanza. No, porque eso es un cuoteo político. A vos te toca tal cosa, a vos tal cosa y a vos tal cosa. Eso es un cuoteo político. El día que eso se solucione, nosotros allí vamos a pensar que realmente se puede avanzar. Simplemente eso, y decimos que solucionando el tema de la gobernanza y haciendo las correcciones correspondientes al tema de los valores paramétricos,
yo creo que podemos avanzar, pero el Poder Ejecutivo tiene que dejar de tener injerencia, porque esa injerencia política es lo que permite que existan operadores políticos bien ubicados allí y puedan nombrar a los urreros, a quienes deben favores. Entonces, una vez superado eso, entonces el IPS sí se puede pensar en avanzar. Nada más. Tenemos tiempo todavía. Sí. Bueno, yo soy Luis Cristich, jubilado. Acá nadie ya tiene título, somos jubilados y vivimos en nuestra jubilación. Me toca el área de salud, integrado el equipo técnico de salud del IPS, cuando el doctor González, hoy miembro del consejo, era el director. Y nos llama mucho la atención de la atención, ya valga la redundancia, que tiene nuestra casa, el IPS, para con sus dueños, que somos los jubilados, los aportantes activos, los pensionados, o sea, la población en general que aporta al IPS. Comenzamos con la atención primaria. Voy a hacer una breve reseña para que ustedes sepan de qué es lo que la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay está haciendo. Unión Nacional de Jubilados que toma postura una vez más en cuanto a este controvertido cálculo de la jubilación de IPS. Y esto en consecuencia de que mañana es el último día de sesión, ya después se toman sus vacaciones, después ya van a recibir su aumentazo y entre otros temas van a tratar la ley civil también y lo que tiene que ver con el tren de cercanías. Clarísima postura por parte de los jubilados que dicen hay cosas que hay que modificarlas necesariamente para que esto sea aprobado. Exactamente, se prevé una audiencia pública para el 19, tengo entendido, aunque ahí estaban hablando de que fue de alguna u otra manera truncada ya con todo el proceso, digamos. Ellos hablan de un colapso inminente de la previsional, del Instituto de Previsión Social. Hablan también de ese ajuste de los haberes jubilatorios con el IPC, que es el IPC, el índice de precios del consumidor que se ve a inicios de año. Entonces, eso sería desajustado si es que tenemos en cuenta los 10 años, no los últimos 3 para la jubilación, que es el proyecto. Rodrigo, continuamos contigo ahí. Nosotros hacemos una pausa cortita, ya venimos.